Sin embargo, digamos que desde que yo tengo memoria, uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad es la energía. De hecho, podemos asegurar que la mitad de las guerras de este planeta son por causa de la energía y la otra mitad van a ser por el agua, seguramente. Pero si usted pone a analizar con propiedad la causa de todas las guerras del planeta, de la mayoría, y son un problema de energía. Eh, ¿Por qué son las guerras del Medio Oriente? Petróleo. ¿Y qué es petróleo? Energía. No hay otra razón. ¿Sí? Porque fue ahorita la guerra de Crimea, Ucrania, Rusia. Gas. El gas que tiene Rusia, los gasoductos de Rusia y toda esa parte, eso es energía, ¿sí? Entonces, quien controla la energía controla muchas cosas en el mundo, ¿sí? Entonces, si logramos solucionar el problema de la energía, no, pues ya ganados, estamos ganados. Pero bueno, les contaba que bueno, que hay muchas formas de producir energía y vimos que teníamos la energía cinética, ¿cierto? Y la potencial, donde la potencial es una energía que está a punto de estallar, de generarse, está guardada y cuando empieza el movimiento, esa energía potencial se convierte en energía cinética y que la cinética está relacionada con el movimiento. Eso fue lo que vimos. Hablamos de la gravitacional, que es la ocasionada gracias a la gravedad. Hablamos de la sonora y con la sonora dejamos una pregunta abierta que vamos a ver si la logramos responder hoy. ¿Sí? Yo no me sé la respuesta, la intuyo y la interpreto. Hablamos pues de la energía sonora que es dada por ondas. Hablando de la energía sonora, ¿ya escucharon el primer audio de Marte? ¿Ya escucharon los primeros audios de Marte que mandaron por ahí? Y no me vaya a salir con el del tamal, pues que no, no es, hay gente que montó en el audio de Marte el cantico de los tamales que pasan por la casa, no, no, es un audio bacano, bacano. Por ahí incluso hicieron, les conté que hay un pitch que hicieron en otro grupo sobre sonidos del espacio y no, el espacio es algo muy solitario, muy, usted estar solo en el espacio, horrible. Sí, uno fake cuando los mostraron, sí. Ya encontraron el primer de uno en Marte, sí. Sí, eso es muy charro, pues que acá ahí mismo salieron los memes. Y creo que ahorita viene el tema del primer vuelo del dron, ¿cierto? Porque, miren, recuerden, ¿qué es un dron o un helicóptero? Un dron o un helicóptero es una hélice que mueve el aire a su alrededor y genera un empuje, ¿cierto? Pero un dron en el espacio, pues no hay aire que mover, no, no hay movimiento, ¿cierto? Por eso usamos propulsores. Eh, y en Marte la atmósfera es menos densa que en la Tierra, o sea que esos drones, el dron que van a volar allá, lo tuvieron que experimentar acá primero en ambientes menos densos, ¿sí? Entonces, esa proeza de volar ese dron allá, uno dice, no, pues valiente bobada, ¿cierto? Pero no, es que primero lo estamos volando a distancia. Y segundo, eh, el ambiente, la atmósfera de Marte es mucho menos densa que acá. Entonces, ese es un tema bacano. Hay que ver cómo va a ser ese vuelo. Ojalá no se estrelle. Porque es que, por ejemplo, ustedes que vieron esa misión a Marte, salió hace 7 meses. Pero el primer rover que había ido a Marte se demoró como año y medio, si no estoy mal. O sea, mire que ya van acortando los tiempos. Eh, y, y es bien interesante porque por ejemplo, contaban que los 7 minutos del aterrizaje o como llaman el amartizaje, eh, esos 7 minutos son muy trágicos porque, o sea, si se estrella ese aparato, ya 7 meses perdidos. No, más de 7 meses porque la misión son 7 meses yendo, pero la preparación, póngale 2 años, ¿sí? Entonces, imagínese todo el tiempo el esfuerzo que se pierde en un momentico. Ojalá, hay que hacer fuerza para que no se estrelle ese dron, porque es un esfuerzo de mucho tiempo para que voló y pum, se volteó. No, qué pesar. Entonces, bueno, tenemos el tema de energía sonora. De ahí pasamos a la energía eléctrica.
Claro, es un aprendizaje y una experiencia y millones de pesos, de dólares que se fueron ahí. Pero sí, es un aprendizaje porque, por ejemplo, las veces que se han estrellado, porque es que han ido muchos rover a Marte, no, este no es el primero, van varios, y las veces que se han estrellado, digamos que han sacado el aprendizaje para que los próximos no se estrellen. Eso es cierto lo que dice Andrés, aunque duele mucho, pero bueno, son del gobierno, de los contribuyentes, como dicen los gringos. Ah, bueno, aunque este es árabe y qué, y chino, si no estoy mal, el que es en este momento, pero eso es una compañía, eso es mucha gente metiendo plata ahí. Bueno, de ahí vimos la energía eléctrica, vimos cómo se convertía la energía eléctrica, los electrones en luz, incluso calor, ¿sí? Las pérdidas, que porque era más eficiente un bombillo ahorrador que un bombillo incandescente. De ahí también vimos la energía térmica y hablamos de conducción, convección y radiación. Tres palabras nuevas muy importantes, donde la más eficiente es la conducción, cuando hay contacto de calor, la menos eficiente es la radiación, y la convección es una bastante eficiente. Esta donde la vemos mucho, los aires acondicionados, por ejemplo, las calefactores, en sus computadores. Ustedes esto lo ven en sus computadores porque el ventilador que está haciendo, moviendo aire caliente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un buen elemento. ¿Sí? También teníamos de ahí que vimos la energía química, que es digamos de las poquitas que se logra almacenar. Vimos también después de la energía química, vimos la electromagnética, que la electromagnética por inducción crea unos campos magnéticos y puede mover por ejemplo, un estator, un rotor, no, un estator, no, un rotor, y este rotor pues puede generar energía, ¿cierto? Que es más o menos lo que pasa con los motores eléctricos, ¿cierto? Se genera un campo y ese campo mueve las cosas. Eh, bueno, de ahí pasamos a la nuclear, que dijimos que de todas era la menos limpia, ¿cierto? Eh, Era la menos limpia, ¿sí? Contaminaba no solamente por cambiar, no solamente los desechos químicos nucleares que genera, porque con eso ya no se puede hacer nada, esos caldos que deja eso no hay nada que hacer con eso hasta ahora, pues nadie ha logrado, eh, pero también generan cambios de temperatura en el ambiente muy drásticos que habíamos hablado que un cambio en el promedio de temperatura puede incluso extinguir especies. Hablamos un poquito de la energía radiante, que es rayos X, rayos gamma, beta, etcétera, que es todo pues ondas por radiación. Hablamos de la energía eólica, ¿cierto? El movimiento de unas aspas generan la energía eléctrica que necesitamos. Finalmente, habíamos hablado un poquito de la energía solar y en la energía solar teníamos eh, que habían, digamos, tres tipos. La fotovoltaica, que pues son unos paneles que capturan fotones del sol y los convierten en energía eléctrica. Mientras que también teníamos la fototérmica, que lo que hace es calentar unas pantallas. Estos son calentadores de agua que existen hace mucho tiempo y los ponen en algunas terrazas y funcionan con energía, pues una energía, con la energía del sol, ¿cierto? Se calienta el agua, pero lo que hace es simplemente calentar el agua, hacer un proceso de calentamiento, ¿cierto? Y teníamos finalmente una energía termoeléctrica. Esto no lo habíamos corregido ya. Una termoeléctrica, que esta, sí, ustedes pueden buscar en Los Ángeles. eh, ¿Esto cómo es que se le llama? En Los Ángeles no, en California.
Esto es una, ay, ¿cómo es que se le dice? Una colmena, eso tiene un nombre, como decir un grupo de espejos, pero eso tiene un nombre. Y lo que hacen es que reflejan la luz del sol, la reflejan acá sobre un punto, sobre una caldera, que lo que hace es calentar el agua y el volverla a vapor, y ese vapor viene, mueve una turbina, la turbina genera energía y la energía sale y se va. Bueno, el agua sale y se va, otra vez se enfría, se condensa y vuelve y sube a la caldera, que se vuelve otra vez a calentar, de forma que se genere vapor. Eso es lo que hace este sistema, ¿sí? Bueno, hagamos una mini pausa. Muchachos, les voy a subir al grupo de WhatsApp las tres guías las tres hojas de trabajo con la guía, ¿listo? Para que las vayan mirando los que no las tenían, de una vez las tienen ahí, ¿listo? Bueno, eh, Bueno, de ahí habíamos hablado de otro tipo de energía, hablamos de la energía, ¿cuál fue? Las hidroeléctricas, sí, como las que hay acá, Guatapé, Porce, etcétera, que hacen, que lo que hacen es que hay unas bocatomas, baja el agua, mueve una turbina, esa turbina genera un movimiento y ese movimiento genera energía, ¿cierto? Decíamos que esto era amigable con el ambiente parcialmente, de todas maneras, todo genera un impacto con el ambiente. Esto hay desplazamientos de especies, desplazamientos de personas, eh, genera sedimentación, bueno, genera bajas en los causales de los ríos abajo, ¿sí? Esto genera, pues, de todas maneras un impacto, pues, la gente de ambiental lo sabe mucho mejor que nosotros. Eh, de ahí habíamos terminado con la energía lumínica, que era la luz artificial o la luz natural, que no podíamos confundir ni la térmica ni la fotovoltaica con la lumínica. La lumínica simplemente son las ondas, la energía que se genera en ondas de luz, ¿sí? Y habíamos dejado dos preguntas. La número uno era que yo apostaba, decíamos, ¿cuántas formas diferentes de producir energía tenemos, ¿cierto? Y cuando decía formas, no me refería, no sé si lo quieren entender como formas, medios, sí, no sé si medios o formas, poder expresar esa pregunta mejor. Ustedes ya van a ver un curso de redacción, lo más de bueno ahora en marzo. Yo decía que dos, que yo hasta ahora solo conozco de producir energía eléctrica, ¿cierto? Yo decía que dos, que hasta ahora solo se me ocurren dos, ¿cierto? No sé ustedes cuántas digan. Y la otra pregunta era cómo producir energía, digamos dos, y aceptaría de pronto una tercera, ¿sí? ¿Cómo producir energía con el sonido? Yo les contaba que hubo un experimento por ahí que producían energía con el sonido, acá en Medellín, en un colegio. ¿Cómo harían de bullosos que prefirieron buscar cómo producir energía con el ruido de los estudiantes que mandarlo a callar? Pero bueno, muchachos, ¿qué se les ocurre en estas dos preguntas para que las resolvamos? ¿Qué se les ocurre ahí? Cualquiera de las dos que respondan ustedes, piensen, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos tipos de energía hay? ¿Forma de producir energía eléctrica?
¿Y cómo producir energía con el sonido? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Elian, Andrés, Steven, Jorman, Juan, Samuel, ¿qué piensan? Respondamos alguna. El choque de ondas a unas barras, las cuales al moverse generan energía. Estás respondiendo la de esta, ¿cierto? La de cómo producir energía con sonido. Sí, a mí se me ocurre algo similar, como... Oye, ¿esto por qué quedó tan chiquitico? Vení, yo hago una cosa primero. Ampliamos este lienzo. Sí, a mí se me ocurren unas similares. Por ejemplo, eh, pues en lo que yo conozco, yo pensaría en algo así como que yo tengo unas laminillas, ¿cierto? Pensaría yo, parecida como a la producción de energía con ondas, ¿cierto? Con ondas del mar, con olas, perdón. Esas laminillas al vibrar subirían y bajarían. Me imagino que acá habrá algún tipo de estator, ¿sí? Con alambre de cobre y acá seguramente y generarían un movimiento de sube y baja, ¿sí? Generando algún tipo de campo magnético que transfiere la energía, parecido como a la producción de energía de ondas de mar, ¿cierto? De olas de mar. Me ocurriría esa, ¿sí? Bueno, ¿y cuántas formas de energía creen ustedes que podamos tener? ¿Se arriesgan con algún número? Miren, por ejemplo, acá les comparto, por ejemplo, cómo producen energía con olas de mar, ¿sí? Entonces, miren, hay varios, miren esos resortes subiendo y bajando. Así me imagino yo también el de los sonidos, ¿sí? Ese subir y bajar generaría un campo, ¿sí? ¿Sí? Un movimiento armónico simple, ¿sí lo ven? Eso generaría un campo magnético, entonces por ahí se produciría energía. Hay muchos, ¿cierto? Ustedes pueden buscar, pero hay muchas partes donde está produciendo energía con las olas del mar. Entonces parecido sería con ondas sonoras, ¿cierto? Miremos a ver si nos dan una respuesta. Ah, yo vi a este man haciendo este experimento una vez, sí, sí, sí. Alguna vez lo vi. Bueno, ahí les dejo abierta la idea. A ver cómo lo harían. ¿Sí? Bueno, y para la segunda pregunta, ¿somos capaces de definir? ¿El carbón cuenta como energía eléctrica? El carbón se usa en termoeléctricas, sí. Eólica es una. Es que ahí es donde yo quiero moverles la pregunta, ¿sí? Yo sé que hay muchos medios para producir energía. Mire todos los que vimos, eólica, carbón, solar, eh, eh, nuclear, ¿sí? Pero acá es donde yo los quiero mover. Por ejemplo, si miramos, yo les busco, si miramos, por ejemplo, y un motor eléctrico.
Miremos esto. Miremos una imagen de una termoeléctrica y miremos una imagen de un motor eléctrico. ¿Sí? Esta es perfecta. Entonces vamos a mirar estas dos imágenes. Y a ver, ¿cuál sería la más perfecta? Digamos esta. Es como un esquema. No, busquemos otro esquema. No me gustó este. Está muy, bueno, este. Entonces, si miramos este esquema, y acá tenemos el motor eléctrico con sus partes. Este es el que me interesa. Vamos a copiar estas dos imágenes. A ver, el Lentium 4. Hagamos esto, copiamos y la pegamos acá. Y la otra era esta. Entonces, muchachos, vea, hoy van a tener cómo hacer un experimento también en la casa. Vamos a mirar estas dos imágenes. Entonces resulta, vea, vamos a ver dos cosas. Una termoeléctrica o sea, las que funcionan con carbón, o una hidroeléctrica, o bueno, una de energía nuclear, ¿sí? La base fundamental de ellas está radicada en el motor eléctrico, ¿sí? Como un hámster, sí, con un hámster la puede hacer, claro, pero vea, ¿cuál es el concepto? Vea, hay algo en este caso que calienta, esto aplica para termoeléctrica, planta nuclear, bien sea de carbón o termoeléctrica de basura. Y ustedes saben que Noruega, Suecia importan basura porque ellos no generan suficiente basura y ellos tienen unas plantas de producción de energía con basura donde la queman. Entonces, ¿qué hacen? Vea, se quema algo, ¿sí? Se produce calor de alguna forma. Ese calor eleva la temperatura y genera vapor. La presión del vapor mueve una turbina. Al final, ¿qué termina siendo una turbina? Vea, termina siendo un motor eléctrico. ¿Sí? Una turbina. Entonces, un motor eléctrico, cuando yo le aplico energía, es motor. Y cuando le saco energía, se vuelve generador. Pero es el mismo concepto. Ahora lo vamos a ver con calma. Y esa turbina se mueve produciendo una generación de energía eléctrica y se va. ¿Sí? Entonces ahí es donde digo yo que solo conozco, entiendo de dos, ¿cierto? Y usted dice, pero ¿por qué? Si ya mencionaste como cinco, que termoeléctrica, que nuclear, que hidroeléctrica. Pero mire, al final todo se reduce a que yo debo mover un generador de estos, ¿sí? Con algo, lo tengo que mover. Si lo muevo, estoy produciendo energía eléctrica. Como dice Andrés, yo puedo poner un hámster aquí a correr y si ese animalito corre, genera energía eléctrica. ¿Sí? ¿Con qué lo muevo? Entonces, vea, esta gente lo mueve con vapor. ¿Y con qué generan el vapor? Quemando algo. Entonces, al final termina siendo lo mismo. El medio de cómo mueven eso es lo que cambia. Cómo mueven este generador es lo que cambia. Pero todo se reduce a mover un generador. Ah, o sea que si yo miro la hidroeléctrica, es lo mismo. Estoy moviendo un generador con agua. Bueno, y la eólica, lo mismo. Estoy moviendo acá arriba que hay otro motor eléctrico que se llama generador porque genera energía. ¿Qué hace? Se mueve con qué? Con viento. O sea que solamente sabemos usar el generador eléctrico para producir energía.
hasta donde veo pues hasta ahora, ¿cierto? Y entonces yo, ¿por qué digo que hay dos? Listo. Entonces una es con el generador. Que usamos generador, que usamos diferentes medios para mover un generador, es muy fácil, sí, claro. Tengo vapor de agua, tengo viento, tengo agua, tengo muchas herramientas para mover el generador, ¿sí? Pero al final termina siendo lo mismo. Ah, que la eólica entonces porque es más limpia, pues porque usa viento y no quema nada, porque quemar bota humo, ¿cierto? Entonces ahí es donde está. Ah, y la nuclear, pues es lo mismo que esto, pero claro, es que rompe núcleos de la materia para poder generar calor, para poder evaporar el agua. Nosotros no usamos la energía del núcleo, usamos ese calor que emana el núcleo al romperse para calentar agua y evaporarla y mueva una turbina. Y acá lo que hace es un proceso de enfriamiento, vea. Mire lo que es, entra al agua y sale del agua ya fría, ¿sí? Tiene un proceso de enfriamiento con el agua. Ellos tienen un proceso de condensación porque eso es vapor de agua a altas temperaturas. Ah, ¿y qué es entonces una caldera es lo mismo? Una caldera le hace lo mismo, calienta para evaporar, para mover una turbina. Entonces, al final todo es reducido a un generador, ¿sí o no? Y la otra que yo decía era la fotovoltaica, porque la fotovoltaica coge fotones de un panel. Voltaica, ¿sí? No sé si se me escapa alguna. De todas las que hay, no sé si se me escapa alguna. Y yo les decía que una tercera podía ser la de las olas del mar y el sonido, porque esta vez ya no es no es una turbina, pero es algo similar, es inducción electromagnética, porque esto es inducción electromagnética. Y entonces en ese caso de las olas o del sonido, ¿sí? La ola era como algo así como una boya que subía y bajaba, ¿cierto? Que subía y bajaba, sube y baja, pero en algún punto de estos hay un estator y no lo llaman rotor, pero sino un inductor. Entonces está los imanes por acá y eso que sube y baja, yo les mostraba en el video que sube y baja, está generando una inducción electromagnética. Entonces yo diría que es como la tercera, pero está fundamentada en el mismo principio de inducción de electromagnética. No sé si no se me ocurre otra. Seguro la estática. Sí, la estática es otra forma, pero la estática es muy poco eficiente, ¿cierto? Es muy poquito lo que se produce con estática. Eh, por eso es que no se usa tanto, porque la estática es la energía que queda cuando usted se frota un lapicero con la camiseta, son los electrones que quedan ahí en la superficie. La estática se suele usar para sorprender niños, pero yo no recuerdo en qué usemos la estática. No, pues en este momento voy a averiguar, pero en este momento no se me ocurre para que se use la estática. La otra sería que capturáramos los rayos, ¿cierto? Pero si nadie sabe dónde cae un rayo, pues ¿qué va a hacer uno? Excepto pues con esas personas que les han caído 4 o 5 rayos, que yo no sé cómo siguen vivas. Eh, por ahí no vieron la noticia de un soldado que lo echaron del Ejército Nacional porque ya le habían caído como 5 rayos. Era un pararrayo ambulante. Qué pecado. Entonces, claro, los compañeros no querían estar con él. Sí. Que utiliza la estática. ¿Por qué? No sé. No, yo decía que Para hasta, la hasta, energía o para... hasta ahora la estática pues yo no la veo sino como más experimental, pero yo no he visto para qué es el uso de la estática ahora. O sea, no lo tengo claro. Voy a averiguar porque recuerden, la estática es cuando usted frota, por ejemplo, un lapicero, ¿cierto? Supongamos que este es el lapicero y usted lo frota con su cabeza. eh, a este lapicero le quedan un montón de electrones así, por eso se llama estática, está quieta, ¿sí?
Y cuando usted tiene los papelitos por acá, usted los puede atraer porque esta estática está generando esa atracción, ¿cierto? Por eso. Pero no, pues no sé para qué más se use la estática. Y como se genera tan poquita, porque mire que se descarga muy fácil. Por ejemplo, cuando usted se pringa con alguien que botan el chispazo, es porque es energía estática que está en su cuerpo. El viento lo roza a usted, por ejemplo, y, y esa energía queda ahí, por eso se llama estática. Es muy diferente a esta energía, porque esta es energía que está fluyendo todo el tiempo. Ella no está, vamos a ver. De hecho, mira que uno generalmente procura es quitarle la estática a los aparatos, ¿cierto? Porque yo realmente hasta ahora no sé en qué se puede usar. Seguramente estoy equivocado. Puede tener alguna utilidad, pues, ¿cierto? Pero mira que incluso en este momento uno lo que busca es eliminar la estática, porque la estática puede dañar, por ejemplo, una tarjeta, ¿cierto? Una tarjeta de algún tipo de procesamiento. Entonces, eh, se buscan los polos a tierra para eliminar esa estática, pero no, voy a buscar porque realmente no sé para qué se esté usando. Sería interesante encontrarle Entonces, un para eso, uso. ¿Cómo? Sí, los capacitores que funcionan entre comillas para acumular la energía y vaya y para que no se quemen, digamos, los elementos eléctricos, electrónicos. O sea, que un capacitor dentro de una energía, digamos, como 50 voltios, y digamos, cuando se desconecta, mantiene, digamos, una estática y va descargándolo mientras. exacto, Se va a para poner a que calcular eso. sí, puede ser, ese puede ser un uso, digamos como no le digamos como un uso más para producir energía, sino como para evitar accidentes o daños, ¿cierto? Por decirlo así. Mm, Eso que dice Jorman es, por ejemplo, cuando ustedes han visto televisores que ustedes los apagan y queda un bombillito prendido y al rato el bombillito se va apagando. Hay una descarga lenta de la energía que hay en estos capacitores, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿a ustedes se les ocurre alguna otra diferente forma de producir energía eléctrica? Hasta ahora, no. Ah, bueno, les iba a hablar de que era un motor eléctrico. Este experimento ustedes lo pueden hacer súper fácil, vea. Un motor eléctrico básicamente es un estator, se llama estator porque está quieto, y ese estator tiene unos imanes y un cableado de cobre, y tiene un rotor, se llama rotor porque rota, ¿cierto? Y ese girar de este rotor con los imanes genera un campo magnético y genera una inducción eléctrica, ¿cierto? Estas son las bobinas son ¿cómo se llama? El cableado de cobre, ¿cierto? Eso, un arreglo, pues, como un enrollamiento de cobre, ¿sí? Eso es lo que hace un motor eléctrico. Si yo le meto energía, él se mueve. Pero si yo lo muevo con algo, si yo muevo este eje, ya deja de ser motor y se vuelve generador, ¿sí? Cojan un motorcito de esos baraticos, de 2.000 pesos, que lo venden en cualquier ferretería, en cualquier parte lo consiguen o se lo quitan a un carrito de cuando eran chiquitos. Péguenle un alambre y péguenle un LED. Le pegan dos alambritos y un LED. Y ustedes vean, muevan para un lado o para el otro. Si no acuerden que un LED tiene solamente una dirección de flujo de la corriente, ¿cierto? Entonces muévanlo para un lado o muévanlo para el otro y van a ver que el LED se les prende. ¿Y qué están haciendo? Una generación eléctrica. Y esa es la forma como, como se genera electricidad en las termoeléctricas, en las hidroeléctricas, en las plantas eólicas. ¿Qué es? Es el movimiento de un eje, de un rotor, alrededor de un estator, generando una inducción eléctrica. Ese experimento les cuesta 2.500 pesos, sí mucho, comprando un motorcito, los alambritos y el LED. Y es fácil,
péguenle eso, incluso eso está por ahí en YouTube, y usted va a ver que eso prende, y no es magia, es inducción eléctrica, ¿cierto? Entonces, hasta ahora para mí solo hay como dos formas de generar electricidad, pero que es inducción eléctrica y fotovoltaica. No, seguramente puedo estar muy equivocado y hayan más, ¿cierto? Pero digamos como las que más usamos son la inducción eléctrica para que no seamos tan sesgados, ¿cierto? Digamos que las dos formas que más usamos para producir energía eléctrica es la inducción la inducción electromagnética y la fotovoltaica. Miremos a ver si nos encontramos alguna otra más por ahí, sería muy bueno. Un pitch de eso sería bacano. Listo. Hasta ahí es todo lo que íbamos a hablar de energías y tipos de energía, ¿cierto? La vez pasada hablamos con calma de cada una. Y hoy íbamos a hacer el cierre con las dos preguntas de análisis que teníamos, ¿sí? Mm, miremos, ya hoy vamos a empezar, hoy arrancamos y la próxima clase lo terminamos. Como esos guantes que tienen para comprar una y armar un PC. Sí, los guantes son para eliminar la estática, para evitar la estática, que no vaya a dañar usted un componente. Andrés nos pregunta de esos guantes. Sí, eso es como para evitar. Digamos que nosotros con la estática más que un uso hemos tenido es como un control de ella, ¿cierto? Pero no, hasta ahora pues no sé qué uso se le dé. Bueno, vamos a empezar a hablar de máquinas simples. Las máquinas simples tenemos, se llaman máquinas simples porque son lo más simple que hay, ¿cierto? ¿Y qué es una máquina? Una máquina simple se usa para multiplicar el esfuerzo que hace un ser humano, ¿cierto? Genera un multiplicador de la fuerza que nosotros hacemos como personas. Y es, digamos, que se han ido desarrollando a través de la historia para desarrollar tareas. Nosotros empezamos con herramientas básicas, el palo, el hacha y todo eso, pero a partir de ahí hemos ido creando herramientas más complejas. Y las máquinas simples son, son herramientas no muy complejas, como su nombre lo dice, muy simples, pero cuando yo las junto con otras o junto varias de la misma, empiezo a generar máquinas complejas, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Entonces las máquinas simples son dispositivos pues, que se usan para generar, para transformar el movimiento, ¿sí? También. Yo decía que era un efecto multiplicador de la fuerza, también, pero también es para transformar el movimiento, ¿sí? Póngase a pensar ya en un momentico antes de ver un video donde ustedes diario se montan en una máquina compleja que, que transforma el movimiento. Por ejemplo, un carro, ¿sí? O una moto. El motor tiene un movimiento de pistón que se lo transfiere al cigüeñal y ese movimiento se lo pasa a un diferencial. De alguna forma se transforma un movimiento de arriba a abajo, que es el de los pistones, a un movimiento circular, que es la rueda. Piense, analicen ese sistema, piensen en eso, imagínenselo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo logro yo transformar un movimiento de sube y baja, ¿sí? A un movimiento circular? Ahí hay una intervención de varias máquinas simples, ¿sí? Las máquinas simples más comunes, digamos que son la rueda, pues todos sabemos cómo funciona una rueda, creo yo, se usa para rodar, ¿cierto? Y la inversión de la rueda fue algo muy importante, ¿cierto? Porque antes, ¿qué hacíamos con las cosas? ¿Las cargábamos o las arrastrábamos? Ya usted con la rueda ya no tiene que arrastrarlas, ya puede transportarlas de alguna manera, ¿cierto? El plano inclinado, y uno dice, un plano inclinado es una máquina, pero ¿cómo así? Claro, un plano inclinado es una maravilla porque vea, yo necesito subir este cubo de aquí a esta altura, pongo un plano inclinado
¿Dónde vemos esto diario? En las obras de construcción. Los obreros son expertos en máquinas simples. Ellos llegan, ¿qué hacen? Ponen una tabla y por la tabla pasan la carreta, ¿sí o no? Fácil. La cuña me multiplica el esfuerzo que estoy haciendo, digamos que estoy partiendo o deteniendo. Nosotros hablamos mucho de cuñar. ¿Dónde tienen ustedes cuñas en la casa? Esa cosita que ponen ahí debajo de la puerta para que la puerta no se mueva. La cuña lo que hace es que distribuye el esfuerzo y así la puerta no se va a abrir ni a cerrar. ¿Sí? O también si yo necesito es partir algo, con la cuña lo parto muy fácil. Tenemos el rodillo, un montón de rodillos juntos me genera una banda transportadora. El tornillo, hay muchos tipos de tornillos y para muchos usos. Ahora, por ejemplo, hay unos que se llaman los tornillos de potencia. Esos tornillos, actualmente usted los ve mucho, por ejemplo, en las máquinas, en la CNC o en las impresoras 3D, pero la idea de un tornillo de potencia es hacer fuerza de algo, de generarle potencia a una parte de la máquina, ¿cierto? Pero como también hay otros tornillos como este que vemos acá. Este se llama el tornillo sin fin y no es que no tenga principio ni final, sino que un tornillo sin fin, acá ponemos material, ¿sí? ¿Y qué hace ese tornillo sin fin? Empieza a mover el material de un lado a otro. ¿Dónde lo vemos? Donde manejen sólidos, en las extrusoras de plástico, tienen tornillos sin fin para mover el material plástico. Bueno, hay un montón de usos de tornillos sin fin. Entonces, tornillos hay muchos tipos de tornillos y son considerados máquinas simples. Tenemos la polea, ¿sí? Que me sirve para cargar objetos y potenciar mi esfuerzo, y la palanca, ¿sí? Ahí es donde decíamos, nosotros jugábamos con la palanca cuando éramos chiquitos en el parque, con los mataculines, ¿sí? Y no sé si ustedes se acuerdan que a veces se ponían unos aquí o a veces se ponían más adelante. Entonces, si la persona era más pesada, se corría más para adelante para que el que era menos pesado, que se corría más para la punta, pudiera cargar al que era más pesado, ¿sí? Ahí les queda tarea para este fin de semana. Dejaban arriba a los compañeritos, claro. Y la forma, digamos, como es reducir, cuando veamos la palanca, vamos a ver que uno podía cargar a más o menos personas dependiendo de dónde haga el esfuerzo. Y también teníamos el caso de que se subían un montón de pelados, ¿cierto? Y para poder mover a otros, ¿cierto? Estaban aumentando el esfuerzo. Recuerden que el que decía eso era Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿cierto? Es eso, este es el punto de apoyo y lo movería con la palanca. Bueno, vamos a ver un videito, dos videitos corticos, uno infantil y otro más serio, pero para que demos la introducción a este tema. ¿Listo? Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer las máquinas simples y las máquinas compuestas. Pero antes de nada, ¿sabéis qué es una máquina? Las máquinas son instrumentos que nos ayudan a realizar trabajos con menos esfuerzo y más rápido. Las primeras máquinas eran muy sencillas y se inventaron para ayudar a los hombres y mujeres del pasado. La rueda, la palanca, la polea simple o el plano inclinado son ejemplos de máquinas simples. Vamos a ver cómo funciona. La palanca sirve para mover objetos pesados. Es una barra que se coloca sobre un punto de apoyo. Vamos, como un balancín. Cuando nos subimos a los extremos de la barra, no nos cuesta mucho levantar el del frente, ¿a que no?
Desde luego, cuesta mucho menos que si tuviéramos que levantarlo en brazos, ¿no os parece? La polea nos ayuda a levantar objetos pesados. Está formado por una rueda que gira alrededor de un eje y una cuerda que pasa por encima de la superficie de la rueda. Se utiliza para subir objetos atados a un extremo de la cuerda, haciendo fuerza hacia abajo desde el otro extremo. El plano inclinado es una rampa que une dos niveles situados a diferentes alturas. El plano inclinado facilita la subida o bajada de personas, animales o cosas. Es como un tobogán. Como habéis podido apreciar, las máquinas simples se usan para multiplicar o cambiar la dirección de la fuerza, y gracias a ellas el trabajo resulta más sencillo y seguro. Las máquinas compuestas están formadas por muchas piezas, algunas de las cuales son máquinas simples. Todos los elementos que forman una máquina compuesta trabajan de forma coordinada. Vamos a ver varios ejemplos. Estas bicicletas son máquinas compuestas que aprovechan la fuerza de nuestras piernas para transportarnos. A mí me encanta montar en bicicleta y además es un deporte sanísimo. Esta lavadora es una máquina compuesta o aparato eléctrico que nos ayuda a lavar la ropa gracias a la electricidad. Si no existiera, tendríamos que lavar la ropa a mano. Este tractor es una máquina compuesta que se mueve gracias a la gasolina. Ayuda a transportar cargas pesadas y a muchas otras tareas agrícolas. La verdad es que son buenos inventos las máquinas simples y las máquinas compuestas, ¿eh? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Y veamos el último. En la antigüedad, el hombre materializaba las obras con herramientas manejadas sin más ayuda que su fuerza y su destreza. Con el tiempo comenzó a emplear máquinas, primero muy elementales o simples, y posteriormente cada vez más complejas y sofisticadas. Se llama máquinas simples a aquellas que permiten multiplicar la fuerza muscular humana, posibilitando realizar un trabajo con un esfuerzo menor. Arquímedes de Siracusa, sabio griego del siglo III a.C., fue el primero que sistematizó las máquinas simples y expuso las teorías de su funcionamiento. Famoso por sus múltiples inventos, a él se le atribuye la primera formulación matemática del principio de la palanca. La palanca consiste en una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo llamado fulcro. Cuanto mayor sea la distancia a la que se aplica la fuerza, menor será el esfuerzo para mover el peso. La palanca encontró una amplia aplicación en la construcción, sobre todo para mover grandes pesos. Su utilización es probable que se remonte a la prehistoria. Otro invento importante fue la rueda. Data del cuarto milenio antes de Cristo, pero se desconoce el lugar exacto de su aparición. Un consenso general atribuye a Mesopotamia el origen de los primeros vehículos de transporte. Fruto de la combinación de rueda y palanca surgió el torno, que se utiliza para la elevación de cargas. Consiste en un cilindro horizontal que gira accionado por una manivela conectada a su eje. Por otra parte,
La invención de la polea debió producirse en el mundo prehelénico para izar las velas de los barcos. Asociada a otras poleas da lugar al polipasto, lo que permite multiplicar la fuerza ejercida. La polea o el polipasto son el elemento básico de las cabrias o grúas, máquinas que facilitan la elevación de cargas. En la antigua Grecia eran accionadas mediante cabrestantes y en el mundo romano mediante hombres trepadores o rueda de ratón. Estas máquinas perduraron sin apenas innovación hasta tiempos del gótico. Como complemento de los inventos anteriores, el plano inclinado y la cuña contribuyeron en igual medida a servir de gran ayuda en las labores de construcción. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es la más fácil. Termina esa relación tóxica con los gérmenes en tu boca, eliminando el 99.9% con Listerine. Ya era hasta ahí. No había que ver la publicidad, creí que le faltaba el video. Bueno, esos videos, ya publicidad de YouTube es bien bacana. Bueno, entonces, muchachos, vean, es el tema de las máquinas simples. Es muy importante que ahora ustedes de aquí en adelante comiencen a cambiar ese punto de vista, ¿sí? A donde ustedes vayan, ustedes van a ver máquinas simples por todos lados, ¿sí? Y eso es bien útil. Y entonces, ¿cómo vamos a relacionar estas máquinas simples con programación? Digamos que la forma más directa es, por ejemplo, la robótica, ¿cierto? La robótica y el control automatizado de procesos es como la más evidente, ¿sí? Porque en la robótica hay muchas cosas que trabajan con poleas, con ruedas, la velocidad de giro, bueno, etcétera. Pero también en control automatizado hay que controlar los tornillos, controlar las palancas, las bandas transportadoras, etcétera, ¿sí? Y por lo menos tengo que saber qué está haciendo la máquina que estoy controlando con un código, ¿sí? Eso es como, digamos, lo más importante que tengo que tener claro de las máquinas simples. Y usted ahora va a salir y va a ver un montón de máquinas simples por todos lados que usted vaya, usted ve máquinas simples. O bueno, ya ve máquinas complejas, porque recuerden lo que hablábamos ahorita, una máquina compleja simplemente es la suma de muchas máquinas simples, ¿sí? Su bicicleta, su moto, su carro. Por ejemplo, en Holanda los trasteos no los hacen como acá que uno sube todo por las escaleras. En Holanda lo que usan son poleas. Las casas tienen ventanales muy grandes, como las calles son tan estrechas y las escaleras son tan estrechas, ellos usan poleas para subir los trasteos, ¿sí? Es muy común ver esto allá, que acá incluso yo creo que sería hasta muy útil uno subir muchas cosas con un polipasto para no tener que hacer tanto esfuerzo. Pero bueno, en su casa póngase a analizar dónde ve usted máquinas simples o suma de máquinas simples en su casa. Usted ve, voltea a mirar para todos lados y seguro que se va a encontrar más de una. Y es bacano porque eso quiere decir que usted está cambiando su visión del mundo, está cambiando la forma como usted analiza e interpreta el mundo. Entonces vamos a empezar, como ya casi se nos acaba la clase, como solamente vamos a ver unas cuantas de estas máquinas simples, pues empecemos con la polea, ya que la teníamos muy famosa. La polea, o llamada la polea fija, tenemos poleas fijas, poleas móviles y tenemos polipastos, ¿cierto? En la polea fija, la fuerza que yo hago, o sea, esta P, la fuerza que yo hago es equivalente al peso
que estoy levantando, ¿sí? Aquí no hay reducción del peso, de reducción del esfuerzo. Solamente hay un cambio de movimiento. Miremos en la definición de máquinas simples, decíamos, o me sirve para multiplicar los esfuerzos o me sirve para cambiar el movimiento del movimiento que estoy ejecutando, ¿cierto? Entonces, en este caso, la polea lo único que está haciendo es cambiando ese movimiento. No estoy haciendo absolutamente nada más, solamente un cambio de movimiento. ¿Sí? ¿Cuál es ese cambio? Que estoy de un punto en el suelo y voy a un punto elevado. ¿Sí? Pero la fuerza que genero, que ejecuto, es la misma que el peso. Mientras que en las poleas móviles hay una cuestión bien interesante. ¿Sí? En las poleas móviles yo tengo que, es una polea normal pegada, colgada básicamente a la cuerda, no tiene otro punto de apoyo básicamente, ¿cierto? Eh, y esa polea móvil no está fijada a un techo, por decirlo así. Y esa polea móvil sí tiene algo interesante, que ahí es donde empiezan a generarse los polipastos. Y es que según, según el número de tramos que hay en la polea móvil, yo voy a reducir mi esfuerzo. Como acá tengo 2 tramos, ¿sí? El esfuerzo que tengo que hacer va a ser la mitad del peso de lo que estoy cargando. O sea que ya usar poleas se vuelve muy, muy útil, porque así ya no tengo que hacer tanta fuerza. Yo les ponía un ejemplito en la guía como para que pensaran y analizaran el sistema y le buscaran solución. Vamos a buscarle acá la solución. Poníamos este ejemplo. Vamos a hacerlo. Entonces, según lo que acabamos de ver, en la polea simple, ¿el esfuerzo cambia o no cambia? ¿El esfuerzo que tengo que generar cambia o no cambia? ¿O cuánto sería el esfuerzo acá? Alguien iba a decirlo. Se arrepintió. No, la polea, el esfuerzo siempre pues, cambia con la forma. Exacto, sí, serían 100 newtons también, ¿cierto? Acá no reduzco el esfuerzo, pero cambio el movimiento, ¿cierto? Cambio la posición del objeto y esa era la función. Según lo que la dirección. En esto que acabamos de ver ahorita, bueno, y entonces en esta polea móvil, ¿cuánto sería este esfuerzo? Es lo que tendríamos que analizar. Si nosotros dijimos que cuando hay poleas móviles ya empieza a haber un cambio, ¿cierto? ¿Cuál sería ese cambio? ¿Cómo creen ustedes? Entonces teníamos una ecuación que decía, vea, el esfuerzo que yo tengo que hacer es igual al peso sobre el número de tramos, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso? 100 newtons. ¿Cuántos tramos tiene esa polea móvil? Pues tenemos que tiene 2 tramos, ¿cierto? O sea que ese esfuerzo va a ser de 50 newtons. Súper bueno, ¿sí o no? Ya no tengo que hacer tanto esfuerzo. ¿Cómo vemos este último? Un poquito más galludo. Son como dos poleas móviles. Resulta que este peso está distribuido en 2, ¿cierto? Este es un sistema donde yo puedo hacer una suma ahí, ¿no? ¿Qué creen que podemos resolver acá? ¿O lo dejamos sin resolver? Lo dejamos para que lo analicemos hasta... ¿Cuándo es la próxima clase? El viernes. Ya que nos quedan 5 minutos de clase. ¿Qué creen?
¿Qué analizan acá? Vea, el peso está agarrado de una y de dos poleas. Cada polea tiene sus tramos y esta polea tiene sus tramos y hay dos poleas fijas. ¿Se nos reduce ese esfuerzo en 4? ¿O qué? ¿Qué creen? Hay otra ecuación que pronto les puede ayudar, ¿sí? Se las voy a poner acá. Hay una ecuación que dice que el esfuerzo es igual, ¿sí? Al peso a lo que voy a cargar dividido 2, voy a cambiar esto por una n mayúscula, ¿cierto? Esta n mayúscula ya no es el número de tramos, ¿sí? Como lo hacíamos acá, sino el número de poleas. Que miren que al final es lo mismo, porque si es una sola polea y lo multiplico por 2 me quedan 2 tramos. Es porque cada polea trae 2 tramos. Ojo, pero el número de poleas móviles. Entonces, si aplicamos esta, que sería 100 newtons dividido 2 veces el número de poleas móviles. ¿Cuántas hay? 1 y 2. Entonces 2 dividido 2. Ah, bueno, o sea que esto me va a dar 50 sobre 50 dividido 4. Vamos a hacerlo más abajo. 50 newtons. Perdón, porque dije 50. 100 newtons dividido 4, ¿cierto? O sea que la fuerza que tengo que ejercer va a ser de 25 newtons. ¿Listo? Bueno. Dudas, inquietudes hasta este punto con las poleas. Nosotros no vamos a hacer pues ejercicios en las hojas de talleres, pero no es bueno, pero es bueno saberlo, ¿cierto? Saber cómo calcularlo, ¿sí? ¿Qué inquietudes tienen ustedes ahí? Hay pues ejercicios más elaborados de las poleas, pero yo creo que con estos son lo necesario. Dudas, inquietudes, recomendaciones, sugerencias.